Buenas, saludos estudiantes, Roberto Carrillo aquí y estamos continuando con nuestro estudio del libro de Hebreos, un libro bastante increíble, un libro que yo creo que es súper importante, especialmente hoy día con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando en la iglesia y por los muchos discípulos que hoy día tienen 20, 30 años en la fe, que yo diría están pasando por muchas de las mismas pruebas de que estamos leyendo en el libro de Hebreos. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar la semana pasada, esta es la semana 2. La semana pasada empezamos con una introducción a los datos importantes de quién escribió Hebreos y cómo llegamos a tener Hebreos. Déjame poner ahora la clase aquí para verlo bien y para usar en nuestra clase, y espero que puedan verlo bien. Voy a empezar exactamente donde terminamos. Esto va a ser introducción número 2, porque no pudo terminar la semana pasada la introducción. Y luego hoy vamos a hacer la introducción y luego en la tercera clase voy a empezar a hablar de capítulo 1. Y como ya he mencionado, es algo muy especial poder estudiar un libro a este nivel o profundidad, no sé si eso es la palabra correcta, pero poder meternos a esto al grano y en tantos detalles es increíble. Y yo creo que es una buena práctica para empezar a ver todo lo que está en una carta de la Biblia, ¿no? Ya mencioné, este es un libro con bastante controversial porque preguntas de cuándo fue escrito, quién escribió el libro, pero rápido uno leyéndolo, estudiándolo, ve su importancia y qué tan increíble es este libro. Fue un libro, una palabra nueva para ustedes, antilegomena, que significa que varias personas no lo querían en la Biblia. Significa en griego literalmente alguien habla contra, antilegomena. Pero gracias a Dios está en la Biblia y es uno de los regalos, yo diría, más especiales del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada de valor especial que tiene para la iglesia, su cristología, la manera que presenta a Jesús como Dios y como ser humano, el ánimo que fue obviamente escrito con ese propósito, ¿no? En Hebreos 13:22 dice, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente, ¿no? Es decir, que nos dio este libro específicamente para animarnos, para ayudarnos. Y la palabra logos paracletos o paraclesis significa alguien a tu lado que te quiere ayudar, ¿no? Que te está llamando, diciendo, vamos hermanos, vamos hermana, vámonos adelante. Eso es el paraclesis. También es el mismo nombre, bueno, obviamente que usa para Jesús, para el Espíritu Santo. Y aquí es una palabra de paraclesis. Hermenéuticamente hay muchas enseñanzas porque nos enseña cómo usar el Antiguo Testamento por todos los versículos, todas las referencias, todas las maneras que menciona el Antiguo Testamento. Entonces es un buen modelo para nosotros cómo debemos estar usando el Antiguo Testamento. Y hablamos de que en realidad es un sermón, que no es una carta como las cartas de Pablo, no es una epístola. Entonces, su enfoque es especial, específicamente a los cristianos, y de Jesús hablamos mucho del enfoque, la persecución de que estuvieron sufriendo ellos. Esto obviamente fue un libro para animarlos a no dejar de ser fieles, no perder su fe. Y las advertencias que depende al comentario que uno lee, ¿no? Algunos dicen hay 5 advertencias. Yo veo por lo menos 7 grandes advertencias. Eso lo vamos a ver ahorita. Y la manera que el libro inspira nuestra fe
inspira obediencia y inspira salvación, ¿no? Para llegar a la salvación. Eso es lo básico y eso ya lo hablamos la semana pasada. También mencioné la cristología en el sentido de que si uno va a estudiar quién es Jesús, yo diría hay 4 versículos que uno tiene que estudiar. Los 3 clásicos que son Juan 1:1, Colosenses 1:15 y Hebreos 1:1, aquí estamos leyendo. Otro que yo pongo ahí, Apocalipsis 19, porque es el Cristo triunfante. Yo creo que para ver bien toda la panorama y entender bien quién es Jesús, hay que leerlo desde su llegada, que es con humildad y debilidad, y su regreso, que es con poder y triunfante, ¿no? Entonces yo creo que Apocalipsis 19 tiene que estar ahí. Pero aquí en Hebreos vamos a ver que vamos a aprender mucho de Jesús. Cosas que yo diría que la Biblia sin el libro de Hebreos no sería la Biblia, no faltaría mucho que necesitamos entender y saber para ser discípulos de Cristo. Entonces, otros temas especiales, palabras especiales que yo creo que indican mucho de qué se trata el libro de Hebreos. La palabra teleos, que significa perfecto o maduro. Y siempre hay que recordar que en la Biblia, cuando habla de ser perfecto o de la perfección, no está hablando de un principio como lo que nosotros usamos en tiempos modernos. Perfecto significa sin error, sin falta, sin todo perfecto, ¿no? Así lo usamos. Pero en los tiempos clásicos, perfecto significaba maduro, llegar, es decir, desarrollado hasta su fin, ¿no? Llegó a lo que debe ser. Eso es maduro. Entonces uno creciendo y desarrollando, aprendiendo, llega a su propósito, a su ser perfecto, su madurez. Y habla varias veces en el libro de Hebreos usando la palabra teleos. También la palabra polus, que especialmente en las primeras frases sale mucho, que significa más o mucho más o muchos. Otra palabra importante. Y la palabra que yo creo más importante, la palabra del libro es cretón, que significa superior o mejor, ¿no? Algo mejor. Y de eso vamos a hablar mucho porque ahí está el corazón y el mensaje principal de Jesús. Es esta palabra, cretón. Y significa mejor, significa superior. Jesús es mejor y nos da el mejor, ¿no? Por ejemplo, y esto sale muchas veces, más que 15 veces. En capítulo 1, versículo 1, Jesús es mejor que los profetas. Versículo 4 a 14, Jesús mejor que los ángeles. Capítulo 3, 1 a 6, Jesús es mejor que Moisés. 4:8, Jesús es mejor que Josué. 4:14 a 5:10, Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Capítulo 6, 13 a 18, y 7, 4 y 5, Jesús es mejor que Abraham. Y hay que recordar que Abraham, Moisés y Abraham, bueno, los tres realmente, Moisés, Josué y Abraham, son los fundadores del judaísmo. Moisés de la religión, Josué de la nación y Abraham de la raza, de la identidad de ser judío. Ellos son los fundadores y normalmente uno piensa que Abraham es el padre de todos, Moisés es el sumo sacerdote de todos, ¿no? Josué es el general de todos y cada uno de ellos, Jesús, él demuestra que Jesús es mejor. El sacerdocio de Jesús es mejor que el sacerdocio de Aarón, que era el hermano, ¿no? Que era el primer sacerdote de Israel
el sumo sacerdote de todos los del tribu de Leví. Todos los sumos sacerdotes en toda la historia son descendientes de Aarón, tenían que ser, ¿no? Alguien no puede ser sumo sacerdote si no tenía su linaje que iba hasta Aarón. Entonces, un puesto muy, muy importante. Seguimos, capítulo 8, el pacto de Jesús es mejor que el pacto de Moisés. Incluso el pacto, lo que nosotros llamamos la ley o el Antiguo Testamento, ese pacto con Dios y su pueblo, el pacto de Jesús es mejor. Por eso no seguimos el pacto. Aquí en el libro de Hebreos vamos a ver cómo terminó el pacto del Antiguo Testamento y cómo empieza el nuevo pacto. Capítulo 9:1, Jesús mora en un tabernáculo celestial mejor, ¿no? El pueblo de Israel hubo una evolución, ¿no? De cuando Dios empezó el pueblo en Sinaí, los enseñó a construir el tabernáculo, como que era como una sombra de lo que iba a venir, un modelo de lo que iba a venir, que era el templo. Luego el templo lo construyó y es un ejemplo de lo que, una sombra también de lo que iba a venir, que es la iglesia. Y la iglesia es la sombra o lo que va a venir del cielo y de la eternidad. Cada uno un paso, ¿no? Y el tabernáculo de Jesús es mejor. Jesús ofrece un mejor sacrificio, capítulo 9. Capítulo 8:6 también habla del sacerdocio. 9:23, sacrificio mejor. 10:34, premio mejor. El premio que vamos a recibir nosotros como discípulos de Cristo va a ser mucho mejor que el premio que recibieron los judíos, ¿no? Que nosotros podemos ver la gloria de Dios, experimentar mucho que lo que ellos no podrían experimentar. Tenemos una patria mejor, que es el reino de Dios, es la patria mejor. Tenemos en 11 nos dice que tenemos una resurrección mejor. 11:40, un plan y un pacto mejor. El plan para ser cristiano es mucho mejor que el plan para ser judío. Uno solo tiene que tratar de ser un judío una semana y verás que es mucho mejor ser cristiano, ¿no? Y últimamente, en capítulo 12, que tenemos el mensaje mejor. Sí, sí. Imagínate si tendrías que compartir tu fe, pero no podrías hablar de Jesús, ¿no? Jesús es tan increíble. Entonces, el mensaje que tenemos, que recibimos de Jesús y que compartimos nosotros de Jesús, es mucho mejor. Entonces, lo que tenemos nosotros, muchísimo mejor, ¿no? También el libro de Hebreos es muy conocido, ya lo mencioné en la clase pasada, pero tiene advertencias fuertes. Yo diría las advertencias más fuertes en toda la Biblia. Tal vez comparable con lo de Apocalipsis 2, pero estas son advertencias, aún yo diría, son un poquito más fuertes. En algunos comentarios, libros de comentarios de Hebreos, vas a encontrar, dicen que son 5 las advertencias. Para mí es un poquito dejarlo en 5 porque hay algunas más que son también muy potentes, ¿no? Dicen mucho y son fuertes. Y entonces yo puse 5 a 7 y aquí tengo los 7 escritos. En capítulo 2, la primera advertencia de no dejar de poner atención. No, hay una palabra o una frase en inglés que es spacing out, es decir, que no estás ahí en las nubes, con la mente en las nubes, y habla de eso, de que no podemos space out, que no podemos dejar de poner atención en estas cosas, porque en las palabras de Jesús. Número 2, hacer todo posible para llegar hasta el fin fiel, no dejar no descuidar tu alma, tu fe. Número 3, pasar a la madurez, no estancar su fe, no quedarte estancado en tu desarrollo espiritual, que hay que seguir creciendo y avanzando en tu fe. Número 4, que hay que acercarte a Dios, ¿no? Que hay que caminar con Dios. Y
y no dejar, no permitir que te alejas de Dios, no quedarte lejos de Él, no quedarte lejos de Cristo. Número 5, advertencia, que no retrocedas, no quedarte atrás, no regresar al pasado, no regresar a tus hábitos. La verdad es cada año un cristiano debe seguir creciendo. Yo debo ser más espiritual, más amoroso, con más dominio propio hoy día que en enero de este año, o más que un año atrás, mucho más que 10 años o 20 años atrás, sino porque, y si no nos cuidamos, si no estamos enfocados en crecer y avanzar, empezamos a regresar y caer atrás. Número 6, vivir por fe, ¿no? Es la advertencia de no perder la fe, no caer de la fe, no perder tu fe. Y número 7, perseverar a través de mantener el enfoque en Cristo y no cambiar ese enfoque. Mantener el enfoque toda tu vida. Yo veo que esto es clave para todos, ¿no? Michelle y yo hemos ayudado a muchas iglesias que llegamos y andaban muy débiles y con muchos problemas. 3 años después, 5 años después, son fuertes, creciendo, alegres, saludables. Y el punto más importante en que enfocamos nosotros, la iglesia, es enfocarse en Jesús. Y por eso este libro es tan importante, porque este libro es cómo poner el enfoque en Jesús. Entonces, son temas muy especiales de este libro. También la idea de sombra de la realidad. No, aquí nos enseña cómo todo en el Antiguo Testamento era como una sombra de la realidad de la iglesia, ¿no? De Jesús, de la salvación, de todo lo que íbamos a recibir de Dios. Esto es como una sombra de todo eso. Y ahí ves la foto de, tú sabes que seguimos mirando, veremos una cruz. ¿Por qué? Porque la sombra nos enseña que pronto viene una cruz. Lo mismo con la vida de Cristo, con la salvación, con todo el pacto que tenemos en Él. Podemos saber a través del Antiguo Testamento lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Eso es una manera hermenéutica, una manera de entender las enseñanzas de Dios y buenísima. Cómo estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, cómo estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento y cómo ver las cosas del Antiguo Testamento. Muchas iglesias no entienden esto y algunos versículos del Antiguo Testamento lo ignoran, otros lo ponen como ley. Y Pablo mismo en Gálatas dijo que si vas a obedecer la ley, tienes que obedecerlo completamente, toda la ley. Y muchos no saben qué aplica, qué no aplica, qué es lo que tengo que obedecer, qué es lo que no tengo que obedecer. Y el libro de Hebreos nos enseña mucho de cómo practicar eso, cómo ponerlo en práctica. Esquema del libro, no te di esquema la semana pasada. El libro es un poquito retante hacer un esquema, ¿no? De cómo, más bien yo diría que son puntos para predicar, ¿no? Aquí los tengo la lista. Jesús, bueno, ya no lo voy a leer todo, tú puedes verlo ahí, pero es básicamente la misma lista que cubrimos de cómo presenta el autor, el orador, cómo presenta a Jesús, ¿no? Jesús es más grande que los profetas, Jesús es mayor que los ángeles. Exhortación número 1. Y algunos lo hacen alrededor de las exhortaciones, ¿no? Las advertencias. Yo creo que es una manera buena, pero no perfecta. Aquí es un esquema con los 5 exhortaciones, no los 7, los 5. Y obviamente termina con un resumen y exhortaciones finales. Otro esquema muy breve, muy fácil, es de capítulo 1 a 6, habla mucho de la persona de Jesucristo, saber y entender quién es Jesús. Capítulo 7 a 10, el ministerio de Jesús,
por qué es tan importante, por qué tenemos que continuar con el ministerio de Jesús. Y capítulo 10 a 13, exhortaciones para los discípulos, ¿no? ¿Qué debemos estar practicando y en qué debemos estar poniendo mucha atención? Y básicamente el plan del autor de Hebreos es ayudarnos a recordar la grandeza, lo increíble, la superioridad de Jesús. Qué tan increíble es Jesús. Y con ese propósito fue escrito el libro de Hebreos. Y yo veo, honestamente, yo veo que es la cosa más importante en la vida de los cristianos. Es la cosa más importante para la salud de la iglesia. Es ser personas con ojos mirando a Jesús siempre, ojos pegados a Jesús, corazón pensando en Jesús, con Jesús como modelo. Cometemos muchos errores en la iglesia. Como seres humanos somos pecaminosos, somos débiles y hacemos errores. La manera de corregir todo eso, nuestros errores y nuestras faltas y fallas y tonterías que hacemos, es enfocarnos completamente en Jesucristo. El error principal de todos los grupos, y especialmente la iglesia, es enfocarnos en personas, en líderes. Y tristemente hay muchos líderes que quieren esa atención y hay muchos miembros que quieren poner los líderes como ídolos. Y eso no es saludable para nada y para nadie. Y en tiempos difíciles y más en tiempos de persecución, los que están enfocados en las personas o en la iglesia caerán de la fe, porque no tienen la fe puesta, anclada en Jesucristo. Y por eso el libro de Hebreos es tan importante en nuestro mundo y tan importante para nosotros como maestros, como ministros, como evangelistas, como líderes de mujeres. Tenemos que siempre mantener nuestro mensaje, debe estar enfocado en Jesús, en Jesucristo. El discipulado es ayudar a otros a ser como Cristo, no ser como mí, no ser como la iglesia, no ser como los demás, no ser más esto o más esto, es únicamente ser más como Jesús. Eso es lo que nos va a dar la victoria, eso es lo que va a hacer la iglesia alegre, saludable, brillando. Eso es lo que va a ayudar a este mundo que está tan perdido y tan problemático. Todos necesitan a Jesús, especialmente los discípulos de Cristo necesitan a Jesús. Entonces ahí voy a parar y preparar para la próxima clase que vamos a entrar al libro de Hebreos con capítulo 1. Nos veremos aquí, nos paramos aquí y voy a decir